Bienvenidos en esta mañana una vez más. Se nos ha concedido el privilegio de poder estar aquí en la presencia del Señor para adorarle, para alabarle, para reconocer su bondad. Amén. Porque ¿cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Nuestro Padre Celestial es bueno. Amén. Y por eso estamos agradecidos con Él y por eso le alabamos, le exaltamos, glorificamos su nombre y recordamos, ¿verdad?, sus maravillas en nuestras vidas. Amén. Bienvenidos, hermanos que son de casa, hermanos que nos visitan, personas, amigos que nos acompañan. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Estamos contentos, ¿verdad?, por su presencia en esta hora aquí en la casa del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Saúl Arana, soy el pastor de aquí de Capilla Calvario Victory. Y pues es un placer, ¿verdad?, estar aquí haciendo la obra del Señor. Aquí en esta iglesia, pues tratamos de enseñar, ¿verdad?, lo más posible la sana doctrina del Señor Jesús. Y lo hacemos de una manera en la cual nos vamos, ¿verdad?, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, porque creemos que es la mejor manera, ¿verdad?, de poder entender la palabra para que nosotros podamos crecer en nuestras vidas espirituales. Amén. También otra cosa que acostumbramos aquí es no pasar la canasta de las ofrendas, no porque tenga algo malo, simplemente porque así lo hemos decidido, que sea el Señor el que, ¿verdad?, dicte en cada corazón, ¿verdad?, lo que da para la gloria de Dios. Amén. Entonces allá atrás tenemos una cajita que es la caja donde se depositan las ofrendas, los diezmos. Entonces, pero eso, ¿verdad?, creemos que es mejor que sea algo entre usted y Dios. Amén. Como Dios ponga en su corazón. Hay muchas formas de adorar a Dios y una de esas formas es con lo que Dios nos ha dado. Amén. Porque eso nos, ¿verdad?, lleva a reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él y que nuestra confianza está en Él. Amén. También los baños están acá afuera, saliendo en el pasillo. El primero es de los hombres, la siguiente puerta es de las mujeres. Está abierto, tiene un tape para que nada más pueda pucharlo usted y entrar, ¿verdad? Entonces, nada más para que tenga esa información. Amén. Y hermanos, pues estamos aquí una vez más para compartir la palabra del Señor. Estamos en el Evangelio de Mateo y vamos a pedirles en esta mañana que abran sus Biblias una vez más. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén, ¿verdad? Y seguimos, hermano, ¿verdad? Como repito, cada enseñanza últimamente estamos en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Y el título principal que tenemos es la verdadera espiritualidad, y este título es basado en lo que es el contexto del verso 1 al verso 18 del capítulo 6, ¿verdad? La verdadera espiritualidad. Pero dentro de este texto, ¿verdad?, hemos estado dividiendo las enseñanzas y estamos ahorita viendo sobre la oración modelo que Jesús está enseñando aquí en Mateo. Y en la oración modelo vemos que la cosa muy importante que Jesús quiere que aprendamos es que nuestra oración, cuando oremos, ¿verdad?, debe de ser una oración sincera. Amén. Una oración que no solamente sea un repetidero de palabras, ¿verdad?, sin ningún sentido, sino que tiene que salir de nuestro corazón,
¿verdad? Porque debemos de entender que va dirigido a Dios y Dios se fija en el corazón, amén. Entonces, otra cosa que estamos viendo aquí es que aparte de orar con sinceridad, es importante orar con entendimiento, y esa es la razón por la cual Jesús está enseñando aquí la correcta manera de orar, ¿verdad? Como a Dios le agrada, y no, ¿verdad? Hablamos que esta oración modelo es solamente una base para que nosotros podamos, ¿verdad? Este, de alguna manera entender cómo debemos de orar a Dios, y no es que vamos a estar repitiendo las mismas palabras, ¿verdad?, del Padre Nuestro, que no tiene nada de malo si usted en una ocasión lo hace así, no pasa nada, pero es necesario entender lo que Jesús realmente quiere decir en esta corta oración, pero que tiene, como hemos estado viendo, ya tenemos meses en esto, ¿verdad? Tiene una amplia, ¿verdad? Amplia información de lo que abarca cada cosa que Él, cada petición que vemos aquí en esta oración. Y por eso es que, ¿verdad?, estamos en esta que parte donde necesitamos orar con entendimiento. Pero ahora estamos en la parte número 8, en la cual dice, perdona nuestras deudas. Perdona nuestras deudas, y nos vamos a estar enfocando en esta mañana en esa parte del pasaje 12. Pero vamos a leer de todos modos Mateo 6, capítulo 9, verso 9 al 13. Capítulo 6, verso 9 al 13. Amén. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos así a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más, Señor, porque nos has permitido levantarnos en este día, poder, Señor, respirar, poder, Señor, ver tu misericordia que es nueva cada mañana, Señor, y ahora también nos da las fuerzas para poder venir aquí a tu casa, a reunirnos como tu pueblo, para adorarte, para bendecirte, pero también, Señor, para escuchar tu palabra. Esa palabra, Señor, que es tu verdad, que es luz, que es lámpara a nuestros pies, Señor, para que nosotros podamos caminar por el camino correcto, por el camino que a ti te agrada, Señor. A través de esta palabra, tú, Señor, nos limpias. A través de esta palabra, tú transformas nuestros corazones. A través de esta palabra, tú nos das sabiduría, Señor, para que sepamos vivir en un mundo, Señor, que está perdido, que está rebelde, que está en tinieblas, Padre. Pero tú a través de tu palabra nos guías para que no, Señor, nos conformemos a este mundo, sino por medio del entendimiento que tú nos has dado en tu palabra, nosotros podamos entender cuál es tu voluntad, Señor, y por dónde nosotros debemos caminar. Y por eso te damos gracias, porque toda tu palabra es inspirada por ti y, Señor, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos prepara para vivir la vida que tú nos has llamado a vivir en Cristo. Gracias por tu presencia en esta mañana. Creemos que tú estás aquí, creemos que tu Espíritu Santo está aquí obrando en cada corazón, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que están aquí. Yo te pido, mi Dios, que tú seas propicio, que tú trates con cada uno, que tú obres en su necesidad, y que no importa la condición en la cual entró, Señor, que pueda salir, Señor, fortalecido, que pueda salir renovado, que pueda salir libre, que pueda salir, Señor, con fuerzas para que Él, Señor, pueda seguir, o ella pueda seguir, Señor, buscándote con todo el corazón, mi Dios, y esforzándose para hacer tu voluntad.
En el nombre de Cristo Jesús me pongo en tus manos y a ti te damos toda gloria y toda honra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, el versículo 12, como vemos aquí, hermano, dice, y perdona nuestras deudas, porque como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a estar abarcando solamente la primera parte de ese versículo y como digo, tiene que ver con la frase, perdónanos nuestras deudas. Amén. Entonces, esto que estamos viendo aquí, hermano, es el Sermón del Monte. Y este sermón, hermano, es el sermón más glorioso y famoso de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que nos dice la Biblia que a aquellos que lo escucharon, o sea, su audiencia de ese tiempo, cuando terminó Jesús de predicar, de enseñar este sermón, dice que la audiencia quedó, ¿verdad?, admirada, ¿verdad?, por el contenido de la enseñanza que Jesús dio en este sermón. Amén. Y este sermón es tan glorioso, hermano, este sermón del monte, tan maravilloso, tan poderoso, hermano, que no solamente robó la admiración de su audiencia en ese tiempo, sino la sigue robando en estos tiempos, ¿verdad? Para aquellos que ponen atención y que abren su corazón a oír las palabras de Jesús. Realmente, hermano, yo no sé usted, pero al yo estudiar para poder compartir esto, verdaderamente, hermano, es algo glorioso este mensaje que Jesús nos revela aquí, ¿verdad? Tiene que ver con su reino, tiene que ver con la verdadera voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que a Dios le agrada. Y hermano, es algo glorioso cuando esas verdades, ¿verdad?, son reveladas a nuestro corazón, hermano. Amén. Porque nos ayudan a entender el propósito de verdad de Dios para nuestras vidas. Nos ayudan a entender las cosas que Dios le agradan. Cuando estábamos atados a la religión, nosotros no entendíamos, no sabíamos realmente el camino, ¿verdad? Oíamos cosas y seguíamos eso sin entender, pero qué precioso es cuando Dios te abre el entendimiento y te muestra verdaderamente quién es Él, qué quiere para tu vida. Amén. Es algo glorioso, hermano. Entonces, por eso nosotros nos debemos de sentir bendecidos por Dios, porque dice, conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Y eso es algo glorioso, sentir la libertad de Dios, sentir que ya no vas como un barco sin rumbo, sin dirección en medio de la mar, que no sabes ni para dónde ir. Ahora ya tienes tu camino, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Entendido y fijo, sabes para dónde vas, no importa dónde estés, tú sabes a dónde vas a llegar. Amén. Y eso es algo glorioso. Amén. Entonces, la enseñanza de Jesús, hermano, perdón, se me olvidó. Me acordé por ese ruido. No vaya a sonar en medio de... la enseñanza de Jesús, hermano, son verdades profundas y poderosas del reino de Dios, ¿verdad? Esto se trata del reino de Dios, ¿verdad? El evangelio se trata del reino de Dios. Por eso, cuando comenzó su ministerio Jesús, cuando comenzó su ministerio Juan el Bautista, lo primero que dijeron, arrepentíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, esto se trata del reino de Dios y la enseñanza de Jesús nos habla verdades profundas y poderosas del reino de Dios, verdades que transforman, hermano, el corazón y la vida de la persona que las escucha y pone su fe en ella. Por eso, si estás aquí en esta mañana, yo te invito a que abras tu corazón, a que abras tu oído, que oigas esta palabra, que pongas tu fe en ella, porque si tú lo haces, tu corazón va a ser transformado de la manera que tú ni siquiera te imaginas. ¿Por qué? Porque aquello que tú piensas que es imposible cambiar, quitar de ti, llega el poder de Dios a través de su Espíritu Santo por medio de la palabra y lo transforma. Amén. Pero tienes que poner tu fe y tu confianza y, ¿verdad?, oído a lo que la palabra de Dios dice. Una de esas verdades, ¿verdad?,
nos enseña cómo orar correctamente. Hemos visto varias verdades, pero ahorita estamos enfocados en la que es la oración modelo que Jesús está enseñando. Entonces, una de esas verdades que Jesús está hablando en este Sermón del Monte nos enseña cómo debemos orar correctamente. ¿Por qué es importante para nosotros que entendamos cómo orar correctamente? Porque veíamos y hablábamos antes que la oración para el cristiano es como el respirar de todo ser humano. Eso debe ser la oración para todo cristiano, como el respirar para todo ser humano, ¿verdad? Debe ser algo constante y debe ser algo natural, constante. Respiramos todos los días, ¿verdad? Nosotros debemos como creyentes también orar en todo tiempo. La oración debe ser parte de nuestras vidas y no tiene que ser algo forzado. Nosotros no respiramos forzadamente, sino es algo natural y como creyentes debemos pedirle a Dios que nos ayude a orar también así como algo natural, que ya sepamos que la oración es un estilo de vida para nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Amén. Lo necesitamos, hermano. Entonces, es importante y eso, por eso Jesús nos enseña cómo orar correctamente. A través de este pasaje, hermano, Jesús está enseñando, como les digo, el modelo de oración como base para aprender correctamente a orar de una forma que glorifique a Dios y que sea eficaz, porque no todas las oraciones glorifican a Dios y no todas las oraciones son eficaces. Por eso es que muchos a veces no queremos orar porque sentimos que nuestra oración ni llega al cielo, ni transforma mi vida, ni glorifica a Dios. ¿Pero por qué? Porque muchas veces no sabemos cómo orar. Entonces, por medio de esta enseñanza, Jesús nos está enseñando cómo podemos orar de manera que glorifique a Dios y de manera que sea una oración eficaz. Amén. Entonces, la oración modelo veíamos que se divide en dos partes y la primera parte se enfoca en Dios, ¿verdad? En Dios Padre y habla de su reino, habla ¿verdad? Cómo nosotros debemos santificar su nombre, de cómo nosotros debemos desear que su voluntad se haga en nuestras vidas. Amén. La segunda parte se enfoca en las necesidades de los seres humanos, tanto físicas como espirituales. Entonces, esta manera que Jesús nos está enseñando nos deja ver que aún en la oración hay un orden divino, ¿verdad? Hay un orden de prioridades. Debemos tener bien en cuenta esto, hermano, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, hermano, nosotros debemos de hacerlo de una manera que glorifique a Dios. Entonces, hay un orden, ¿verdad? Hay prioridades que nosotros debemos tener en cuenta cuando nos acercamos a Dios en oración. Entonces, ya vimos la parte que se enfoca en Dios, lo cual tiene que ver, como les digo, con la confianza con la cual podemos acercarnos a Dios porque Él es nuestro Padre, pero a la misma vez también, hermano, nos enseña que debemos acercarnos a Dios con reverencia, reconociendo su santidad, reconociendo su grandeza por encima de todas y todos. Amén. También vimos que en nuestras oraciones nosotros debemos desear, pedir que el reino de Dios, el cual es un reino espiritual, se establezca. Amén. Que Jesús venga y reine primeramente en los corazones en estos tiempos de las gentes que están sin Cristo, pero que también, hermano, pronto venga el reino de Jesucristo y se establezca aquí en esta tierra. Amén. De la misma forma que, ¿verdad?, está establecido en el cielo. Amén. De una manera total y perfecta. También, hermanos, dimos inicio a la parte que se enfoca en las necesidades del hombre, ¿verdad? No la semana pasada, pero la última clase, vimos la sección donde habla el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y eso obviamente tiene que ver con nuestras necesidades físicas. Y a través de esta petición, hermano, reconocemos nosotros nuestra dependencia de Dios, amén, para todo lo que necesitamos para sobrevivir. Esto es lo que aprendíamos, que todas las cosas buenas vienen de Dios, que es la fuente, ¿verdad? Y nosotros dependemos de Dios y tenemos que tener un corazón agradecido y tenemos que nosotros, ¿verdad?,
darle la gloria a Él en todo tiempo y no creer que lo que tenemos es por nuestras fuerzas, es por nuestra sabiduría, es por lo que sabemos, sino es porque Dios no lo concede, amén. Desde el momento que nos da vida a Él, ¿verdad? Nos da las fuerzas y Él, ¿verdad? Es el causante de que nosotros podamos tener aquellas cosas que necesitamos para sobrevivir en este mundo. Amén. Entonces, hermano, hoy en este día, ¿verdad? Estaremos viendo, como les digo, la petición sobre el perdón que habla aquí en la oración modelo. El tema, hermano, del perdón es algo que tenemos que tener bien en cuenta. No es un tema menor para Dios. El tema del perdón no es un tema menor para Dios. Al contrario, es un tema muy serio y debe ser un tema muy serio para ti y para mí. Porque si no es, ¿verdad?, un tema menor para Dios, no debe ser un tema menor para nosotros. Es importante que entendamos esto. Y Jesús mismo hace evidente la importancia del perdón, porque la única de las peticiones en esta oración modelo que extiende el énfasis de la necesidad de hacerlo, ¿verdad?, es el tema sobre el perdón, la petición sobre el perdón. Y como le digo, leímos el versículo 12 que está aquí: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero no se queda ahí. En el versículo 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces vemos que es la única petición que se extiende, amén. Entonces quiere decir que es importante delante de Dios y debe ser muy importante también en nosotros, y algo que no podemos nosotros descuidar, amén. Entonces, hoy nos vamos a enfocar, como le digo, en la primera parte del verso 12 que dice: perdona nuestras deudas. Ahora, hermano, cuando hablamos de deudas, no nos estamos refiriendo, hermano, a lo que le debemos al banco o a las personas, ¿verdad?, que nos han prestado algo. No está hablando de esa clase de deuda, ¿no? Porque pues eso sí nos gustaría, y sí lo hacemos constantemente, Señor. Nos gustaría que todo eso desapareciera, ¿verdad? Pero, hermano, no se está refiriendo a esa clase de deudas. Aquí la palabra deudas se refiere a nuestros pecados, amén. A eso se refiere deudas. Perdona nuestros pecados. Y, hermano, en Lucas capítulo 11, verso 4, nos da, ¿verdad?, luz a lo que Mateo se refiere. Mateo usa la palabra deudas, pero acá Lucas de alguna manera nos da luz a lo que Mateo se refiere cuando dice perdona nuestras deudas. Y ahí Lucas 11:4 dice: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, dice ahí. Entonces, hermano, la enseñanza en la oración modelo de Jesús nos hace ver algo que siempre nosotros tenemos que tener presente y nunca debemos olvidar. No podemos olvidar esto, hermano. Es muy importante que tú y yo lo tengamos presente. ¿Por qué, hermano? Porque no podemos olvidar la realidad, ¿verdad?, de que todo ser humano es un pecador. Todos somos pecadores, hermano. Esa es nuestra realidad. Somos pecadores y somos malos. Si algo bueno tú haces, si algo bueno yo hago, no es porque seamos buenos nosotros, es porque Dios lo produce en nosotros. Si Dios quitara su gracia de ti, de mí, hermano, nosotros somos capaces de hacer toda clase de maldad que en este momento nos admiramos de que otros lo hacen. Pero es la gracia de Dios que nos detiene de hacer de depravarnos totalmente. Nosotros tenemos que recordar y tener presente, hermano, que somos malos, somos pecadores todos, no hay ninguno bueno, hermano. Hay gente que de repente por lo que hace, por lo que da, se cree que es buena, pero no, hermano.
todos somos malos y todos somos pecadores, amén. Por eso la Biblia dice, no hay quien haga lo bueno. No hay quien no, ni siquiera uno. Por eso, por cuanto todos pecaron, dice, todos están destituidos. Amén. Entonces, hermano, hay una frase que se dice a las personas que de repente, ¿verdad?, por circunstancias de la vida, como que pierden la memoria, amén, de quién realmente ellos son. Y se empiezan a creer mucho. Y aún pueden llegar a decir a otro, pues, ¿qué no sabes quién soy, verdad? Como muy orgulloso, con el pecho así hinchado, ¿verdad? Entonces, hermano, se les dice a esas personas, no pierdas el piso. No pierdas el piso. Cuando alguien le dice a una persona, no pierdas el piso, le está queriendo decir, no te olvides de quién eres. No te olvides de dónde saliste o de dónde vienes. No se te suba, ¿verdad? Eso es lo que le está tratando de decir. Entonces, no olvides realmente de quién eres. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. No podemos olvidarnos que aunque ahora estamos en Cristo, hermano, que Dios nos ha perdonado, somos pecadores. Somos pecadores, hermano. Y estamos aquí por la gracia de Dios, estamos aquí por la misericordia de Dios, estamos aquí porque Dios es un Dios perdonador, hermano. Amén. Entonces, un pecador, hermano, que está en deuda con Dios, hermano, y esa deuda debe ser pagada. Eso es lo que somos nosotros y tenemos que recordar que somos pecadores, que estamos en deuda con Dios y esa deuda debe de ser pagada. Esa deuda, hermano, que todo hombre tiene, es una deuda moral y una deuda espiritual. No se trata de dinero, por eso es que nadie puede pagar esa deuda, amén. Es una deuda moral y espiritual. Pecado, hermano, ¿verdad?, da la idea de no dar al blanco, amén. Eso es el pecado, da la idea de no dar al blanco. Cuando tú te pones a querer tirar con flecha y está un aro, ¿verdad?, y está el centro donde tú tienes que darle. Bueno, pues pecado, hermano, es tratar de darle al blanco y siempre quedar corto, fallar. Entonces, hermano, es no darle al blanco, es quedar corto al intentar cumplir con las normas de la justicia de Dios. Es fallar en el intento de obedecer la ley de Dios y terminar violando esa ley. No importa, ¿verdad?, cuánto intentemos, hermano, la realidad es que siempre vamos a quedar cortos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores, hermano. Entonces, el pecado, ¿qué pasa? El pecado separa al hombre de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Separa al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Amén. Entonces, ¿qué más hace el pecado? El pecado trae muerte. El pecado trae condenación, hermano. El pecado trae separación de Dios, como decíamos. Y el pecado es la razón de todos los males que nosotros pasamos. Ese es el pecado. ¿Verdad? Todo lo que experimentamos, hermano, ¿verdad?, tanto espiritualmente como físicamente, de alguna manera, es porque el pecado está en nosotros. Y todos esos sufrimientos y todos esos dolores y todas esas luchas con nuestra carne y nuestra naturaleza pecaminosa, hermano, es consecuencia del pecado y la desobediencia a Dios. Amén. Entonces, hermano, pero ¿qué pasa? Que aunque el pecado nos trajo condenación, aunque el pecado nos trajo muerte, aunque el pecado nos trajo enfermedad, aunque el pecado nos hace sufrir y llorar, hermano, aún así como seres humanos no queremos apartarnos del pecado. Amén. Pero aún así el ser humano se niega a reconocer y a buscar ayuda para recibir la medicina que le libre de las consecuencias del pecado, ¿verdad? Le hablas a alguien de Cristo, le quieres compartir el evangelio y la persona está sufriendo por su pecado,
su familia se está destruyendo, todo se está yendo abajo en su vida, pero aún ahí, así la persona se rehúsa, y en general el ser humano se rehúsa a reconocer que su pecado le está causando todo eso, y se rehúsa a buscar la ayuda del único que le puede dar esa ayuda, que es Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermano, pues prefiere permanecer en el pecado, prefiere seguir sufriendo las consecuencias del pecado, que venir y poner su confianza en Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, verso 19. Juan capítulo 3, verso 19. Amén. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aún en esa condición de pecadores, aún en esa condición de sufrimiento, hermano, en el cual se experimentan las consecuencias de el pecado y la desobediencia a Dios, aún así, Señor, el ser humano prefiere permanecer en las tinieblas, prefiere permanecer en su pecado que venir, ¿verdad? Y arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. Ahora, hermano, esa luz que dice aquí, dice que la luz vino al mundo, obviamente es la luz de Jesucristo. Amén. Jesús es la luz, y Jesús es esa verdad que hace libre de esas tinieblas. Pero la humanidad, hermano, como vemos aquí en el verso, se niega, ¿verdad?, a poner su confianza en Él, y prefiere permanecer en su pecado. Pero lo glorioso es esto, hermano, que aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, hemos sido perdonados de nuestros pecados, y somos libres de la condenación, somos libres de la muerte, somos libres del infierno. Amén. ¿Por qué? Porque hemos recibido la salvación a través de nuestra fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Eso es lo glorioso, que aunque somos culpables, aunque somos pecadores, aunque somos malos, por haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús, hemos sido justificados, hemos sido perdonados, y hemos obtenido la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, hermano, la oración del Padre Nuestro es una oración, hermano, que Jesús está enseñando a los que ya son creyentes porque pusieron su fe en Cristo. Esta oración no la puede hacer alguien que no ha nacido de nuevo. No la puede hacer alguien, ¿verdad?, que no tiene su fe en Cristo. Entonces, la oración del Padre Nuestro es, hermano, para aquellos que ya son creyentes y que ya son parte del reino de Dios. Amén. Entonces, por tanto, hermano, cuando Jesús enseña a pedir perdón, ¿verdad?, al Padre por las deudas aquí, se está refiriendo, hermano, a los pecados que cometemos nosotros los ya creyentes, los cristianos. Se está refiriendo a eso. Porque aunque, ¿verdad?, un verdadero creyente, alguien que ha nacido de nuevo, ya no practica el pecado, si ha nacido de nuevo ya no practica el pecado, pero todavía peca todos los días. Esa es la realidad. Todos los días seguimos pecando nosotros, aunque ya no practicamos el pecado, seguimos pecando. Bueno, tú puedes decir, ya no robo, no maté a nadie. Hermano, simplemente para desarmar nuestros argumentos que podamos tener delante de Dios o de los demás. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermano, somos pecadores, pecamos todos los días. Somos pecadores arrepentidos, pecadores justificados, pero todavía seguimos pecando todos los días, seguimos ofendiendo a Dios de diferentes maneras. Entonces, hermano, ¿en qué nos convierte esto? Bueno, esto nos convierte en, ¿verdad?, deudores para con Dios. Estamos en deuda, y por eso Mateo dice, perdona nuestras deudas. Estamos en deuda con Dios todos los días. ¿Por qué? Porque violamos sus mandamientos santos y su perfecta voluntad, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto?
que si nosotros reconocemos que somos pecadores, que estamos en deuda con Dios, que quedamos cortos todo el tiempo, que aunque deseamos hacer su voluntad, terminamos desobedeciéndole, hermano, eso nos deja en claro, hermano, de que nosotros como creyentes debemos de estar en un continuo arrepentimiento y con una continua disposición de ir delante de Dios en oración para pedirle perdón, ¿verdad? Por nuestros pecados, porque reconocemos, hermano, que somos incapaces de vivir conforme a la santidad, ¿verdad? De Dios y a su perfecta justicia. El entender esto, hermano, nos debe producir eso, hermano, en nosotros. Que reconozcamos, hermano, ¿verdad? Todos los días que somos incapaces de hacer la santa voluntad de Dios perfecta, ¿verdad? Y que nosotros necesitamos vivir en un constante arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente es cuando tú viniste y yo vine, reconocimos que somos pecadores, que necesitamos a Cristo. No, el creyente que verdaderamente se arrepintió, que nació de nuevo, va a vivir en un constante arrepentimiento porque reconoce su maldad, reconoce su impotencia, reconoce su incapacidad de poder agradar y obedecer a Dios como Él merece, amén, y como Él lo pide en su palabra. Entonces, hermano, sabemos de Pablo, ¿verdad? Pablo admitía esto. Pablo, un gran hombre de Dios que escribió tantas cartas aquí en la palabra de Dios, pero aún así, hermano, él se había entregado, ¿verdad? Él vivía para Cristo, para agradarle, pero aún así él reconocía que era pecador y que por más que quería agradar a Dios, terminaba fallándole, quedando corto, fallando al blanco, amén. Vaya conmigo ahí a Romanos capítulo 7, verso 19 al 25. Romanos capítulo 7, verso 19 al 25. Y esto nos describe, hermanos, como les digo, todo creyente que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que ha sido justificado, hermano, deseamos hacer la voluntad de Dios, pero la verdad es que siempre vamos a quedar cortos, amén. Mientras estemos en esta naturaleza pecaminosa, siempre vamos a quedar cortos. Romanos capítulo 7, verso 19 al 25, dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dice Pablo, yo me deleito en hacer las cosas de Dios, pero encuentro que el mal está en mí, o sea, soy malo, soy un pecador, que sigo fallándole a Dios todos los días, que sigo quedando corto. Pero dice, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces, el mal está en el hombre, el mal, hermano, mora en la naturaleza pecaminosa, en la naturaleza humana de cada uno de nosotros. Por tanto, como les digo, nuestra deuda por el pecado ante Dios requiere, hermano, de un constante pedir perdón, porque aunque hemos sido ya justificados como creyentes por la fe en Jesús, hermano, seguimos nosotros pecando. Vaya conmigo a 1 de Juan 1, capítulo 8, verso 8.
capítulo 1, verso 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿quién no hace pecado aquí? Que alce la mano. Todos seguimos pecando. Hemos sido justificados, pero seguimos pecando. Y si decimos lo contrario, si decimos que no tenemos pecado, como algunos dicen, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, hermano. Entonces, cuando hablamos, hermanos, del perdón de Dios, lo podemos ver en dos maneras, el perdón de Dios. La primera es el perdón judicial, donde vemos a Dios como el juez justo. Y la segunda manera de ver el perdón es el perdón relacional, donde vemos a Dios como nuestro Padre. Amén. Entonces, hay dos maneras, ¿verdad?, que podemos ver el perdón de Dios. La primera es el perdón judicial, donde Dios es el juez justo. Y la segunda es el perdón relacional, donde Dios es el Padre. Entonces, el perdón judicial es cuando Dios, como juez justo y soberano, declara al pecador justo, inocente, cuando perdona sus pecados, ¿verdad? O sea, perdona sus deudas por haber puesto su fe en Jesucristo. Y no importando qué tan pecador sea, qué tantas cosas haya cometido, en el momento que pone su fe en Jesucristo, ¿verdad?, Dios en su soberanía como juez justo lo declara, ¿verdad?, justificado, lo declara limpio, ¿verdad? Entonces, hermano, por solo haber puesto su fe en Cristo es declarado justo delante de Dios, y ese es el perdón, ¿verdad?, judicial. Ahora, el perdón relacional es el perdón misericordioso del Padre, ¿verdad?, que extiende el Padre a sus hijos cuando ellos reconocen y confiesan sus pecados para que puedan, ¿verdad?, mantener la comunión con su presencia. Ese es el perdón relacional, ¿verdad? Cuando, ¿verdad?, Dios como Padre, ¿verdad?, escucha la oración de sus hijos y sus hijos reconocen su pecado, confiesan su pecado y Dios les perdona y les limpia para que la relación entre padre e hijo se mantenga en comunión con la presencia de Dios, ¿verdad? Ese es el perdón relacional. Entonces, los cristianos, todo verdadero creyente, ha recibido ya el perdón judicial, ¿verdad?, donde vemos a Dios como juez justo. O sea, han sido justificados por Dios en vez de recibir el pago de nuestro pecado, o sea, recibir el castigo, ¿verdad? Dios te ha declarado a ti y me ha declarado a mí justo ante sus ojos por solamente haber creído en Cristo Jesús, amén, y lo que Él hizo en la cruz. Entonces, ya no hay nada, ya no hay nadie que pueda refutar o cambiar la decisión de Dios. Y esto es bien importante que nosotros entendamos. Dios nos justificó, ¿verdad?, ante Él por haber puesto nuestra fe en Cristo. Ahora, esa decisión que Dios hizo de habernos declarado inocentes, de haber perdonado nuestros pecados, sucede una sola vez para siempre y nada ni nadie lo puede cambiar. Es importante porque a veces el diablo viene, ataca la mente, ¿verdad?, o falsas enseñanzas vienen y también engañan, pero es importante que todo creyente sepa, hermano, lo que Dios hizo cuando perdonó, cuando extendió su perdón judicial, te justificó de una vez y para siempre. No por lo que tú hiciste o lo que puedas hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Es bien importante. Entonces, vamos a Romanos
capítulo 3, verso 21 al 26. Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. ¿Dicen amén cuando lo tengan? Verso 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Está hablando de Jesucristo, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, o sea, todos son pecadores, toda la humanidad es pecadora, y están destituidos, separados de Dios, de su gloria, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, esto es lo que Dios hizo con nosotros por haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Y ahí nada más adelante, en Romanos capítulo 5, ahí mismo lo va a tener cerca, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que ha sucedido en la vida de todo aquel que ha puesto su fe en Cristo. Ha sido justificado delante de Dios porque creyó en la obra redentora de Jesucristo. Amén. Y hermano, muchas veces uno dice esto a personas que no creen en el Evangelio, que no tienen la misma fe, y se burlan y dicen, ¿cómo esto puede pasar? Yo te conozco, cómo vivías, cómo eras, cómo todo, y no eres perfecto, mira, sigues fallando, ¿verdad? Y ponen en duda esto que el Señor le asegura a todo aquel que ha entregado su vida a Cristo. Pero nosotros, hermano, tenemos que tener esa seguridad. Y como le digo, nadie puede cambiar esa decisión que Dios ha hecho. Nadie lo puede. Porque nadie puede venir a acusarnos, ni la gente, ni el diablo. Porque ¿quién es el que lo hace? Dios, amén. Y vamos ahí a Romanos, vaya conmigo, 8, capítulo 8, verso 33 y 34, ahí mismo en Romanos. Romanos 8, verso 33 y 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Aquellos que han puesto su fe en Cristo. Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, hermano. Entonces, ¿quién nos puede acusar? Como digo, la gente, todavía somos pecadores, todavía fallamos, pero tenemos la seguridad que somos justificados delante de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz, porque Él pagó por nuestra deuda, porque Él llevó nuestros pecados, porque Él recibió la ira de Dios que nosotros debíamos recibir. Amén. Entonces, si tú estás en Cristo, si yo estoy en Cristo, hemos sido justificados y no hay nadie que pueda cambiar esa decisión que Dios hizo a declararnos inocentes y justificados delante de su presencia. No hay nada. Entonces, cuando el diablo venga a hacerte pensar que esto, que sigues fallando, que nunca vas a poder y te hace sentir que perdiste la salvación y que ya no perteneces, eso es una mentira. Tú tienes que pararte en la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Nadie puede acusarte, ni tú mismo, ni tus sentimientos, ni el diablo, ni la gente, porque no estamos aquí por nuestros méritos propios, estamos aquí
por lo que Cristo hizo por nosotros. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir ni podremos nunca hasta que estemos en estos cuerpos glorificados en la presencia de Dios por la eternidad. Amén. Entonces, hermano, posicionalmente, tú y yo como creyentes, nada ni nadie puede movernos, nada ni nadie puede cambiar nuestra identidad, ¿verdad? Porque hemos puesto, somos sus hijos. Él nos ha adoptado por medio de Cristo. Nadie puede cambiar eso. Somos sus hijos, nadie puede cambiar tu identidad. Entonces, hermano, los que somos hijos de Dios, hermano, Dios nos ve justos porque ve a Cristo en nosotros, hermano. Y como le digo, ese fue un acto soberano de Dios por su gracia solamente, que se lleva a cabo una sola vez y nunca cambia. Entonces, pero aún así, hermano, es importante no perder de vista lo que estamos enfatizando, que aunque somos cristianos, aunque hemos sido justificados, hermano, no quiere decir que ya no pecamos. Seguimos pecando, hermano. Por eso Jesús enfatiza, acuérdense, está enseñando y la oración es para los creyentes. Entonces, Jesús enfatiza la necesidad de orar pidiendo perdón por nuestros pecados todo tiempo. Porque si nosotros queremos alabar a Dios, glorificar a Dios, hermano, y estamos en pecado y no lo reconocemos y no lo confesamos, hermano, entonces nuestra oración, nuestra alabanza, todo no va a llegar a ningún lado, hermano. Nos estamos engañando a nosotros mismos, amén. Entonces, por eso es que la parte del pedir perdón por nuestras deudas, por nuestros pecados, ¿verdad? En nuestra oración es muy importante, amén. Entonces, hermano, este perdón que Jesús está enseñando que debemos de pedir a Dios en nuestras oraciones, hermano, que todo cristiano debe hacer, ya no es para justificación y ya no es para salvación. Cuando no entiendes esto, pues el diablo te hace pensar que ahora eres salvo, ahora es justificado, pero ya fallaste en algo y ya no eres salvo y ya no eres justificado. Entonces andas para arriba y para abajo espiritualmente pensando, ¿verdad? Que Dios de alguna manera está cambiando su mente cada rato contigo. Amén. Y no es así, hermano. Entonces, este perdón que nos está pidiendo Jesús, enseñando Jesús a que debemos de pedir a Dios, no tiene que ver con la justificación y la salvación de tu alma, sino es para poder estar en una relación correcta con Dios, amén, para tener comunión con su presencia. Por eso debemos de nosotros ahora pedir perdón por nuestros pecados. Seguimos pecando y si nuestro pecado está allí, si ocultamos nuestro pecado, si no lo confesamos, si no nos arrepentimos, va a afectar en mi comunión. Dios no deja de ser mi padre ni yo dejo de ser su hijo, pero va a haber algo que va a estorbar para yo tener comunión con su presencia, porque Él es santo y si yo no confieso mi pecado, yo no puedo estar, ¿verdad?, en comunión con Él. Amén. Y por eso es importante, hermano. Ahora, entonces Jesús no está hablando del perdón del juez, sino está hablando del perdón del Padre. ¿Y cómo comienza la oración? Padre nuestro. Y nosotros somos sus hijos. Entonces Jesús se está refiriendo al perdón del Padre. El cristiano que tiene su fe en Jesús ya es parte del reino de Dios. No necesita ser justificado una vez más, sino solo necesita ser limpiado, hermano. Necesita limpieza. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de pecadores, hermano, ¿verdad? Donde el pecado de alguna manera se mueve por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Somos contaminados por el pecado. Aparte que somos pecadores, pues somos de alguna manera contaminados cada día. Entonces, hermano, convivimos con el pecado en esta vida. Eso es la realidad. Amén. Entonces, hermano, vamos a Juan 13, 5 al 11. Juan capítulo 13, versos 5 al 11. Amén. Oigo muchas hojas todavía.
Juan capítulo 13, versos 5 al 11. Dice así el verso 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Está hablando de Jesús. Y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía de quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos, ¿verdad? Entonces, hermano, vemos, hermano, que el que ya está, dice, ustedes ya son limpios, está hablando, ya han sido justificados, amén. Pero aunque se han sido justificados, necesitan estar en una constante, ¿verdad?, purificación, ¿verdad?, de la contaminación del pecado. Ya no necesitas volver, ¿verdad?, a ser perdonado para justificación y para salvación, simplemente para mantener tu relación con Dios, amén. Para mantener tu comunión con Dios, hermano. Entonces, ¿verdad?, dice Pedro: pues lávame todo, ¿verdad? Yo quiero tener parte contigo. No solamente los pies, todo. Pero dice: no, tú ya eres limpio, solamente necesitas lavarte los pies. Y así también nosotros pecamos, pedimos perdón a Dios, pero ya no para salvación, porque ya estamos justificados y somos salvos y pertenecemos al reino. Pero sí necesitamos pedir perdón por nuestras ofensas diarias para que el Señor nos limpie y podamos entrar a su trono de gracia con libertad y adorarle y bendecirle, ¿verdad?, y estar en comunión con su presencia. Amén. ¿Entendemos eso? Por eso la importancia, hermano, de que nuestras oraciones siempre vengamos delante de Dios en arrepentimiento, pidiendo perdón por nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios a la necesidad del ser humano? O sea, Dios sabe que somos pecadores. Dios sabe que somos incapaces de hacer su santa voluntad. Dios lo sabe. Y la respuesta de Dios hacia esa condición del hombre, ¿verdad?, es que como Dios es bueno, también Dios es un Dios perdonador. Él está dispuesto a perdonarnos. Él está dispuesto a perdonarnos. Conoce, hermano, que tú y yo, mientras estemos en esta carne, como decía Pablo, es imposible que podamos hacer perfectamente la voluntad de Dios. Entonces, hermano, Dios, conociendo esto, Él está dispuesto a perdonar. Y no solamente está dispuesto, dice su palabra que Él se deleita en misericordia, ¿verdad?, extendiendo su perdón para nosotros. Amén. Entonces, vamos a Salmos 86:5. Dios es un Dios perdonador. Salmo 86:5, perdón. Podemos acercarnos confiadamente, recordándonos, ¿verdad? Muchas veces, pues queremos como esconder el pecado de Dios, ¿verdad? Pero Dios lo sabe todo. Salmos 86, verso 5. Dios lo sabe todo y lo mejor es que vayamos a Él como nuestro Padre con un corazón, ¿verdad?, arrepentido y pedirle perdón, teniendo la seguridad que si lo hacemos con todo el corazón, Él nos va a perdonar. Amén. Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, ¿qué dice? Eres bueno, ¿y qué? Y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Si nosotros vamos a Dios, nos presentamos delante de su presencia, reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos, le pedimos perdón, nos apartamos del pecado,
Dios no tiene ningún problema en perdonarte. Porque Él sabe tu condición y sabe mi condición. Entonces, hermano, Nehemías, vaya conmigo a Nehemías 9:17. Nehemías 9:17. Parece que está delante de Esdras y atrás de Esther, ¿verdad? Atrás de los salmos por allá. Amén. Dice, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no que los abandonaste. Esa clase de Dios nosotros tenemos. Un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios misericordioso, un Dios clemente, un Dios piadoso, un Dios que es tardo para la ira y que nos tiene paciencia, que aun cuando nos resistimos nosotros a obedecerle, cuando pecamos y nos resistimos a confesar nuestro pecado, a arrepentirnos, Él de todos modos no nos abandona, es paciente, hermano, y espera, hermano, para que nosotros, ¿verdad?, vengamos a sus pies arrepentidos y le pidamos perdón. Esa clase de Dios tenemos, es un Dios perdonador. Malaquías 7:18, hermano. Malaquías, perdón, se me hace que es Miqueas. Sí, lo escribí mal aquí. Miqueas 7:18. Sí, Miqueas, se me confunden esos nombres. Amén. Miqueas capítulo 7, verso 18. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida qué? El pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿qué? En hacer misericordia, hermano. Entonces, mire, cuando tú y yo pecamos, lo menos que debemos de hacer es tener temor de ir a Dios a pedirle perdón. Lo que tú y yo debemos de hacer es reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y confesárselo a Dios. Dios, hermano, no es un Dios que va a estar nada más, ¿verdad?, esperando que fallemos para mandar su juicio, porque si su intención de Dios fuera condenarnos y enjuiciarnos, hermano, ya lo hubiera hecho. No hubiera ofrecido a su Hijo Jesús. Dice que Él no vino, ¿verdad?, a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. Entonces la intención de Dios, hermano, para nosotros es perdonarnos, es ayudarnos, es estar, ¿verdad?, ahí con nosotros, ayudándonos a vivir la vida que Él quiere. Entonces, hermano, lo peor que podemos hacer es tratar de esconder nuestro pecado y tener temor de llevarlo a Dios. Tenemos que ir con confianza y confesarlo y pedirle que nos ayude para seguir adelante, ¿verdad?, buscando hacer su voluntad. Entonces, pero hermano, para que Dios pueda extender su misericordia, para que Dios pueda extender su perdón, Él está dispuesto a hacerlo, no tiene ningún problema en hacerlo. Él quiere hacerlo, pero tú y yo tenemos que, ¿verdad?, confesar nuestro pecado. Si tú y yo no nos disponemos a confesar nuestro pecado, si no nos llegamos a Él con arrepentimiento, hermano, entonces Él no puede hacer lo que Él está dispuesto a hacer, que es perdonarte a ti, perdonarme a mí. No lo puede hacer. Entonces, para que Él extienda su perdón a nuestras vidas, tanto al pecador que no tiene a Cristo, para que pueda ser justificado para salvación, tanto al creyente que ya tiene a Cristo, para que pueda ser perdonado, para tener una buena relación con Dios y comunión con su presencia, no lo puede hacer si no hay confesión de pecado, si no se reconoce su verdadera condición en que está y se arrepiente y pide perdón a Dios. No puede hacerlo Dios.
Entonces, ¿qué nos dice Dios? Dios nos da una promesa en Primera de Juan 1:9. Esta es una promesa que Dios nos da. Dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Él está dispuesto y está presto a hacerlo, pero solamente pide que tú y yo reconozcamos nuestro pecado y lo confesemos. Amén. Tenemos que hacerlo para que Él pueda extender su misericordia, su gracia y su perdón a nuestras vidas. Al confesar nuestros pecados a Dios, hermano, le estamos diciendo a Dios que estamos de acuerdo con Él. Que estamos de acuerdo con Él, que lo que Él considera pecado, también es pecado para mí. Y que estoy consciente que como creyente, yo no debo de practicar eso. Cuando uno confiesa el pecado, ¿sabe qué, Señor? Estoy de acuerdo. Tal vez acá la gente piensa que esto no es pecado, como mucho, ¿por qué? Eso no es pecado. Pero si Dios dice que es pecado, es pecado. Y cuando yo confieso a Dios mi pecado, le estoy diciendo, estoy de acuerdo contigo. Esto es un pecado y yo como creyente no puedo practicar eso, porque te ofende y porque va a interrumpir o cortar, ¿verdad?, mi comunión contigo. Amén. Eso es lo que estamos diciendo. La falta de arrepentimiento, hermanos, y confesión de nuestros pecados va a tener como consecuencia que ese pecado no confesado nos va a robar el gozo, nos va a robar la libertad, nos va a robar la paz, ¿verdad? Y nos va a impedir crecer espiritualmente. Nos va a impedir, va a ser un obstáculo. Y nosotros como creyentes queremos crecer espiritualmente. Hay un proceso de santificación que Dios está haciendo en nosotros, que cuando no se confiesa el pecado, ¿verdad?, bloquea ese proceso de santificación que es tu crecimiento espiritual, tuyo y mío, porque ese crecimiento no viene de nosotros, viene de Dios. Dios lo produce en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, pero si nosotros no confesamos nuestro pecado, hermano, entonces el Espíritu Santo no puede obrar en nuestras vidas, amén, no puede hacerlo. Entonces, hermano, ¿y qué pasa cuando un creyente verdadero tiene pecado escondido y no lo confiesa? ¿Qué pasa? El gozo se le va a ir, hermano. No va a tener la libertad, no va a estar en paz. Va a pretender, pero dentro de su corazón se va a sentir como el más miserable. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en su corazón y el Espíritu Santo le va a estar redarguyendo. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, que crea esa hambre por Dios, por su justicia, va a estar ahí y no lo va a dejar estar a gusto. Amén. Salmos 32, verso 3 y 4, vea conmigo. Salmo capítulo 32, verso 3 y 4. ¿Me dice amén? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Son las palabras de alguien que había encubrido su pecado, que se había de alguna manera resistido a reconocerlo, a arrepentirse y a confesarlo delante de Dios. Y mientras él mantuvo ese pecado oculto, mientras no lo confesó, por dentro, hermano, se sentía el más miserable. Podía andar vestido como un rey, pero por dentro se sentía un miserable. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Se sentía enfermo por dentro. Y sé que eso pasa porque yo ya lo he vivido, hermano. Sé que eso pasa. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y en mi gemir todo el día hay un lamento por dentro. Y no se acaba y no para. De día y de noche, hermano. Y ese, ¿verdad?, verdor dice,
se volvieron en sequedad, y así se siente por dentro el creyente que no confiesa su pecado, seco, se siente en un desierto. Y es triste estar en esa condición. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. 28:13 dije, ¿verdad? 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Hermano, es algo de considerar, es algo de poner atención. Y esto nos debe de enseñar, hermano, que nosotros debemos de constantemente, ¿verdad?, confesar, reconocer nuestro pecado delante de Dios, arrepentirnos y apartarnos, ¿verdad? Porque si no, hermano, no vamos a prosperar. Y cuando habla de prosperidad no se refiere, ¿verdad?, económicamente, casas, carros y todo. Está hablando a mí en tu vida espiritual, hermano. No vas a crecer. No vas a conocer más de Dios. No vas a poder confiar más en Dios porque no le conoces. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. No vas a poder encontrar a Dios cuando lo necesitas. ¿Por qué? Porque dice, me buscarán y me encontrarán aquellos que me buscan de todo su corazón. Y un corazón que tiene pecados sin confesar no le está buscando a Dios con todo su corazón. Se puede acercar a Dios en oración para hacer un montón de palabras sin sentido que no provienen del corazón, porque un corazón con pecado, que no se ha humillado delante de Dios, que no se ha arrepentido, que no confiesa, no puede acercarse a Dios con todo el corazón. Y como no se acerca a Dios con todo el corazón, no se va a encontrar con Dios. Y qué triste es pretender orar y levantarte seco sin nada. ¿Por qué? Porque solamente son palabras que estuviste repitiendo. Pero tu pecado y mi pecado sin confesar no nos permite entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, ahí donde somos renovados, donde somos fortalecidos, donde somos llenos de su Espíritu Santo. Amén. El verdadero cristiano, hermano, va a luchar. No quiere decir, como digo, somos pecadores. Y aunque somos cristianos, no nos va a dar todo muy fácil. No, vamos a luchar, hermano. También aun cuando fallamos, vamos a resistirnos en reconocer. Vamos a resistirnos en arrepentirnos. Vamos a decir, no, pues es que no es justo, es que es que el otro. Y vamos a tratar de poner muchas excusas, hermano. Y nos vamos a resistir a reconocer que hemos pecado de alguna manera ante Dios. Y nos vamos a resistir a confesar nuestro pecado. Pero si eres verdaderamente cristiano y creyente, vas a terminar, ¿verdad?, haciendo la voluntad de Dios, vas a terminar rindiéndote ante Él, vas a terminar confesándolo, porque hermano, cada cristiano necesita y depende de la comunión con Dios. Sin esa comunión nos morimos. Y por eso Moisés le dijo, si tu presencia no va delante de mí, yo no quiero ir a ningún lado. Si la presencia de Dios no va delante de nosotros, si no está en nosotros como creyentes, hermano, no podemos ir a ningún lado, hermano. Cada creyente verdadero depende de la comunión con Dios. Un religioso no, porque un religioso aprende a hacer todas las cosas, ¿verdad? Y las practica como algo nada más rutinario y como un ejercicio. Y si está Dios o no está Dios, si está el Espíritu Santo o no está el Espíritu Santo, si está su presencia, no le importa, él ya aprendió a hacerlo y lo hace. Pero el verdadero creyente, hermano, depende de la presencia de Dios. Depende de la presencia de Dios. Y es la presencia de Dios, hermano, la que te da la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no puede dar. Es la presencia de Dios, hermano, que te da el gozo.
Es la presencia de Dios que te da la libertad, que aún en medio de problemas, de enfermedades, de dificultades, tú estás libre para alabar a Dios porque tu confianza está en Él. Pero si la presencia de Dios no está en comunión contigo, hermano, olvídate, todo es difícil, todo se vuelve imposible, todo se vuelve pura queja, puro... Usted sabe ya. Es la presencia de Dios, hermano, que da la libertad que nosotros necesitamos. Entonces, hermano, saber que Dios es un Dios perdonador no es una puerta para practicar el pecado, eso tenemos que tenerlo bien claro. No porque tenemos un Dios perdonador y se complace en perdonar, eso va a decir que tenemos la puerta para practicar el pecado, porque sabe que es importante decirlo, porque algunos piensan de esa manera. Piensan que por la gracia de Dios, ¿verdad?, que sobreabunda donde abunda el pecado, pueden pecar sin ningún problema. Y ese es una, ¿verdad?, pensamiento equivocado. Entonces, al contrario, hermano, nosotros como creyentes debemos ser motivados para dar gracias a Dios, hermano, en todo tiempo, porque gracias a la disposición que Dios tiene para perdonarnos constantemente, nosotros podemos ir creciendo, hermano, espiritualmente, al ir pasando por el proceso de santificación que tenemos en esta vida. Es un proceso, hermano, de toda la vida, el proceso de la santificación, que te va ayudando a ti y a mí a crecer espiritualmente. Y gracias a que tenemos un Dios perdonador, hermano, podemos estar agradecidos que, hermano, el que ha comenzado la obra, la va a terminar. Que aquel que nos justificó, también, hermano, nos santifica y también nos glorificará. Porque Él no deja las cosas a media. El mismo Dios que justifica, santifica y glorifica. Amén. Entonces, hermano, Dios conoce nuestra condición de pecadores y nuestra necesidad de santificación. Y Él está ahí para ayudarnos, Él está a tu lado. Nosotros, uno que otro, podemos ser engañados y condenarnos y criticarnos, ¿verdad? Y decirnos cosas, pero Dios no está ni para condenarte, ni para criticarte, ni para admirarte de lo que tú haces. Dios está ahí para ayudarte a crecer. Para eso está Dios. Lo único que pide es que reconozcamos nuestras deudas, o sea, nuestros pecados, y que estemos dispuestos a pedir perdón sinceramente. Ya vamos a terminar. Vaya conmigo a Salmo 51. Salmo 51, verso 1 al 4. Y vemos aquí a David. Todos sabemos, ¿verdad?, la historia de David. Cómo pecó ante Dios, adulteró, cometió homicidio para tapar su pecado, ¿verdad? En vez de confesarlo, lo ocultó, y eso lo llevó a seguir pecando más delante de Dios. Pero cuando él reconoció su pecado y estuvo dispuesto a arrepentirse y a pedirle perdón a Dios, estas son algunas de sus palabras. Dice, el Salmo 32 habla de cuando él lo había ocultado, pero ahora aquí en el Salmo 51 él viene delante de Dios y lo confiesa y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si vemos ahora, ¿verdad? Y ese debe ser nuestro corazón, hermano. Ese debe de ser nuestro corazón. Debemos ir delante de Dios reconociendo nuestro pecado, reconociendo que necesitamos ser limpiados, lavados de la contaminación del pecado en nuestras vidas cada día para mantener esa comunión con Dios. David anhelaba, deseaba, ¿verdad? Y una cosa que no quería es que la presencia de Dios se apartara de él.
Entonces, hermano, es lo que tú y yo debemos de desear, que la presencia de Dios no sea parte de nosotros. Tenemos un Dios perdonador, ¿verdad? Y como juez, decíamos, Él desea justificar al pecador. Entonces, si tú estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Si estás aquí en esta mañana, ¿verdad? Yo te quiero decir que no importa lo que tú hayas hecho, ¿verdad? No importa cuántos pecados tengas, qué piensen de ti los demás. Si tú pones tu fe en Cristo, el juez justo y soberano está dispuesto a perdonarte si tú confiesas tu pecado y entregar tu vida a Cristo, ¿verdad? Y esta justificación, este perdón pasa una sola vez y tú vienes a ser hijo de Dios y tú vienes a ser parte de su reino, amén, porque así, ¿verdad? Dios lo decide porque Jesucristo pagó en la cruz del Calvario tu deuda, amén, del pecado. Ahora, como Padre, vemos entonces a Dios que está dispuesto constantemente a extender su perdón a sus hijos. Pero como decía, en Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para el pecado, para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿somos pecadores? Sí, pero tenemos un Dios perdonador. No debemos de perder de vista eso, hermano. Debemos de reconocer constantemente nuestra maldad. Debemos de reconocer que si algo bueno hacemos es porque Dios lo produce en nosotros. Y debemos estar dispuestos, hermano, a constantemente ir a Dios, ¿verdad? En arrepentimiento, confesando nuestros pecados para que su perdón, su gracia pueda estar en nuestras vidas y nuestra relación con Él y su presencia vaya delante de nosotros ayudándonos. Porque, hermano, cuando Él va delante de nosotros, Él pelea por nosotros. Él vence a nuestros enemigos, hermano. Pero cuando vamos por nosotros mismos y su presencia no está con nosotros, entonces, hermano, la derrota está garantizada. Eso pasaba con el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando no estaban en esa comunión, cuando no confesaban su pecado, cuando se apartaban, iban y peleaban y salían huyendo, hermano, morían. Pero cuando Dios iba delante de ellos, ¿qué pasaba? Dios peleaba con ellos y Dios le daba la victoria. Entonces, el perdón, hermano, dice, perdona nuestras deudas. Que no se nos olvide que somos deudores y que necesitamos confesar nuestros pecados. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana, Señor, por este glorioso pasaje en tu palabra, este sermón del monte en el cual nos revelas tantas verdades gloriosas y poderosas y profundas que transforman la vida y el corazón de aquellos que las escuchan, que las reciben, que ponen su fe en ellas. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas verdades, Señor, que nos traen esperanza. Nos enseñas verdades que, Señor, nos ayudan para nosotros saber qué hacer, para saber cómo actuar y en este caso para saber, Señor, cómo orar de una manera correcta y eficaz. Que glorifique tu nombre, Señor, y que nos ayude a nosotros en nuestro caminar en Cristo, Padre. Señor, reconocemos como tu palabra nos lo hace ver que somos pecadores, Señor. Somos pecadores que merecemos el infierno, merecemos la condenación. Pero, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros. Has extendido tu gracia, nos has perdonado, nos has declarado justos, Padre. Señor, y Señor, aún así reconocemos que todavía, aunque hemos sido justificados, seguimos pecando, seguimos fallándote, Padre. Por lo cual, mi Dios, pedimos que esto que tú nos enseñas lo tengamos presente en todo tiempo para que, Señor, no nos creamos, para que no perdamos el piso, Señor, para que no nos olvidemos de nuestra condición y lo que somos pecadores redimidos
por la sangre de Jesús, pero que, Señor, si no fuera por tu gracia, Señor, nosotros nos depravaríamos, Señor, y somos capaces de hacer todo tipo de maldad. Que no nos olvidemos de esto para que constantemente vayamos delante de ti, Señor, confesando nuestros pecados, nuestras faltas, con un sincero arrepentimiento para que tú, Señor, nos perdones y nos limpies, Padre, para que nuestra comunión contigo no sea afectada, Señor, para que tu presencia no sea parte de nosotros, porque aunque, Señor, cuando pecamos no dejamos de ser tus hijos, pero sí, Señor, tu presencia se aparta de nosotros, Padre. Y no queremos caminar solos, no queremos caminar en nuestras fuerzas, Señor. Queremos que tú, Señor, vayas por delante de nosotros. No queremos perder el gozo, no queremos perder la libertad, la paz que tú das, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a ir confiadamente, Señor, creyendo que, Señor, tú estás dispuesto en todo tiempo, no importa lo que hagamos, tú estás dispuesto a perdonarnos mientras nosotros nos arrepintamos, nos apartemos, confesemos nuestro pecado, Padre. Porque tú eres nuestro Padre y tú nos dices que nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia, Señor. Ayúdanos a entender esto y, Señor, que nuestras oraciones, Señor, todos los días, Padre, mi Dios, nos lleven a confesar nuestros pecados y a pedirte perdón por nuestras ofensas. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor, en esta mañana y te damos la honra y la gloria, Señor. Amén.